Hola, soy Sergio Nicolás Ramírez Pérez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y actualmente cursando quinto semestre en la asignatura de Automatización Industrial. En este proyecto se desarrolla un reto de programación en LAER enfocado en el control discreto utilizando un entorno de simulación industrial y un controlador lógico programable. Ahora bien, para ello vamos a explicar la arquitectura de las comunicaciones. Para el desarrollo del sistema se utilizó una arquitectura de comunicación basada en la simulación virtual. Una de ellas fue Factorio, que se implementó como entorno de simulación del proceso físico, donde se modelan las bandas transportadoras, sensores, actuadores y la dinámica de las cajas. Por otro lado, tenemos el TIA Portal que se utilizó para la programación del PLC, implementando la lógica en lenguaje ladder. Ahora bien, para la comunicación entre ambos entornos se utilizó el PLC SIM, permitiendo el intercambio de señales digitales en tiempo real entre el comunicador y la planta simulada. De esta manera, Factorio actúa como el proceso industrial y TIA Portal como el cerebro de control, replicando una arquitectura típica de automatización industrial donde el PLC supervisa y gobierna el sistema físico. Seguimos con el análisis y lógica del proceso. Para ello, vamos a iniciar explicando la escena de factoría, que es el buffer station. Seguidamente se describe la escena utilizada y la configuración de los elementos que componen el sistema automatizado. La escena corresponde a la estación Buffer Station, lo cual simula un sistema de transporte con acumulación controlada de cajas mediante dos bandas transportadoras y un actuador tipo tope que regula el paso entre ellas. La banda número uno transporta las cajas hacia la zona de control, mientras que la banda número 2 conduce las cajas hacia la salida final del sistema. Entre ambas, se encuentra un actuador de bloqueo cuya función es impedir o permitir el paso de cajas según las condiciones del proceso. El sistema cuenta con tres sensores digitales. El sensor número uno trabaja con lógica directa, es decir, cuando detecta una caja, su señal cambia de 0 a 1, por lo que la transición relevante ocurra por flanco de subida. Por otro lado, los sensores 2 y 3 son normalmente activos, lo que significa que su señal cambia de 1 a 0 cuando detectan una caja. Debido a este comportamiento se implementó detección por flanco de bajada para garantizar que cada caja genere un solo pulso de conteo. Continuando con el desarrollo de esta actividad, tenemos el método paso a paso, y para este reto me correspondía desarrollar la lógica número 3, lo cual consiste en un control secuencial basado en un conteo discreto de cajas dentro de la estación buffer. Ahora bien, siguiendo con el método paso a paso, tenemos un estado inicial. El sistema se encuentra en un estado de reposo con las bandas detenidas y el actuador de tope retraído. Al presionar el botón de Start, ambas bandas transportadoras inician operación simultáneamente. Seguimos con la fase número uno y nos dice que es el transporte normal. En esta primera fase, las cajas se desplazan por la banda número uno hacia la zona de acumulación. El sensor 2 comienza a registrar el paso de las cajas mediante detección por flanco, asegurándose que cada caja sea contabilizada una sola vez. Para hacer la transición al siguiente paso necesitamos que cuente 5 cajas el sensor número 2 y se genera la condición de acumulación completa. Para la fase número 2 tenemos la acumulación controlada. Al alcanzarse el límite de 5 cajas, la banda número uno se detiene y el actuador de tope se activa, bloqueando el ingreso de más cajas hacia la banda número 2. Durante esta fase, la banda número 2 continúa operando permitiendo la evacuación progresiva de las cajas acumuladas. En la fase número 3, en la banda número 2, el sensor realiza un conteo de 4 cajas utilizando igualmente la detección por flancos. Cuando se registran 4 cajas en la salida, se genera la condición de liberación del sistema y haciendo la transición de que va a volver a reactivar la banda número uno y retraer el tope y restablecer el flujo normal. Y ahora bien tenemos el reinicio del ciclo. Finalmente se realiza el reset de los contadores para evitar la saturación de valores y permitir que el sistema repita el ciclo de manera automática y continua. Seguimos con la identificación de señales digitales y para ello se clasificaron entre entradas digitales y salidas digitales. Iniciamos con las entradas digitales y tenemos el STAR, que es una variable encargada de habilitar el funcionamiento del sistema y permitir el arranque de las bandas transportadoras. Después tenemos el STOP, que es una variable utilizada para realizar una detección controlada del sistema. Tenemos el Emergency Shutdown, que corresponde a la parada de emergencia, lo cual desactiva inmediatamente todos los actuadores por condición de seguridad. Después tenemos el reset que permite reiniciar los contadores y preparar el sistema para un nuevo ciclo. Tenemos el sensor número uno que detecta la presencia inicial de las cajas de la banda de entrada. Tenemos el sensor número 2 que realiza el conteo de acumulación de cajas antes del tope, utilizando detección por flanco. Tenemos el sensor número 3 que realiza el conteo de liberación de cajas en la banda de salida. En cuanto a los actuadores, tenemos la banda número uno que es un motor encargado del transporte principal hacia la zona de acumulación.
la banda número 2, que es un motor encargado del transporte de salida hacia la descarga final, y el fierro, que es un actuador de bloqueo que controla el paso de cajas entre las dos bandas. Y finalmente, tenemos unas variables globales que nos permitieron avanzar en el proceso, que es el tope de sensor número 2, que indica que se alcanzó el límite de acumulación, y el tope de sensor 3, que indica cuándo se cumplió la condición de liberación del sistema y contó las cuatro cajas. Seguimos con la lógica de programación en TIA Portal en lenguaje ladder. Ahora bien, seguimos con el segmento número 2 y en este vamos a ver el arranque e interlock de la banda número 1. En este primer segmento se controla el arranque de la banda número 1 y la lógica inicia con las condiciones de seguridad, que es el emergency shutdown y el botón de stop, que deben estar en estado normal para permitir el funcionamiento de la banda. Luego aparece contacto negado, tope sensor número 2, lo que significa que la banda solo puede operar mientras no se haya completado el conteo del primer lote. Al presionar Start, se activa la salida Q0.0 correspondiente a la banda número 1 y se observa un contacto en paralelo de la misma salida, generando un automantenimiento permitiendo que la banda continúe encendida sin mantener presionado el botón. Además, la lógica considera tope sensor número 3 como condición de habilitación del siguiente ciclo, funcionando como un interlock entre etapas. Seguimos con el segmento número 3, que es el control de la banda 2. En este segmento se repiten las mismas condiciones de seguridad, el emergency shutdown y el stop, para garantizar que cualquier paro detenga el sistema completo. Al presionar Start se energiza la salida Q0.1 y el contacto en paralelo de la propia salida, que genera un enclavamiento o memoria lógica asegurando un funcionamiento continuo. Esta banda trabaja coordinadamente con la banda número 1, evitando acumulación de piezas y manteniendo la secuencia del sistema. Seguimos con el segmento número 4 y aquí se programa un contador ascendente CTU gobernado por el sensor número 2. El sensor está representado en ladder como un contacto normalmente cerrado, es decir, una lógica invertida. Eso se hace para que el conteo ocurra cuando la señal cambia de 1 a 0 físicamente, o sea, cuando la pieza abandona el sensor. En la práctica, esto corresponde a un flanco de bajada del proceso. Trabajar con un contacto normalmente cerrado evita conteos múltiples. Si la pieza se queda detenida frente al sensor y garantiza que solo se cuente las piezas que realmente pasaron completamente. El valor preseleccionado es PB igual a 5 piezas. Cuando el conteo llega a ese valor, se activa la memoria M.0 llamada tope sensor número 2, indicando que el lote requerido ya fue completado. Seguimos con el segmento número 5 y es el conteo con el sensor número 3. Igualmente tiene una lógica con flanco de bajada. En este segmento se utiliza otro contactor CTU asociado al sensor número 3. Al igual que el anterior, el sensor está programado como normalmente cerrado en ladder, por lo que el conteo se realiza cuando la pieza deja de detectarse. Esto permite contar la salida real del material, logrando mayor precisión y evitando errores por rebote o vibración del sensor. El valor programado es PB igual a 4 piezas. Al alcanzarse ese valor, se activa la memoria M0.1 llamado tope sensor número 3, señalando que la segunda etapa del proceso ha terminado. Y por último tenemos el segmento número 6, que es el controlador del fierro. Este segmento controla la salida Q0.3 correspondiente al electroimán llamado fierro. El actuador solo se activa cuando no existe paro de emergencia ni stop. Ya se cumplió la condición tope sensor número 2 y tope sensor número 3 aún no está activo. Esto crea un interloop lógico que permite magnetizar únicamente durante la transferencia de lote. Cuando tope sensor número 3 se activa, la condición negada se abre y la lógica desactivando el electroimán únicamente y liberando el material. También se observa un automantenimiento que mantiene el fierro activo mientras las condiciones sean válidas. Ahora, a continuación, voy a mostrar la validación del programa conectado con TIA Portal con Factorio mediante las comunicaciones en tiempo real. Y lo vamos a simular en la planta física para ver qué comportamiento tiene el contador. Cuando se cumple el conteo se puede ver cómo se extiende el fierro y la banda 1 queda detenida. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo anterior, pero con el contador del sensor número 3.
Ahora bien, vemos cómo se cumple la condición de conteo y la banda uno avanza y el fierro se retrajo. Y finalmente, para terminar el análisis y desarrollo del reto, tenemos la visualización lógica final en factorío. Finalmente, tenemos la conclusión y es que este reto me permitió aplicar los fundamentos del control discreto en un entorno de simulación industrial integrando sensores, actuadores y programación en la de forma estructurada. Además, reforcé la importancia del análisis previo, el uso de flancos por conteo y el preciso y la implementación de interlooks para garantizar un funcionamiento seguro y coherente con el sistema. Muchas gracias.